Muy buenas noches, hermanos. Hoy es enero 7 de 2022. Y bueno, el tema de hoy es un tema muy importante. Combina dos elementos importantes para entender la fe cristiana: historia y teología. Tiene que ver prácticamente historia del desarrollo de la teología cristiana. Es muy importante, claro. Usted se llama cristiano, ya sea católico romano, ya sea ortodoxo, griego, ruso, del este o de Grecia. Usted es reformado, ya sea reformado continental, luterano, anglicano, episcopal, presbiteriano de Escocia, presbiteriano de Estados Unidos, presbiteriano de Latinoamérica, salmodia exclusiva, salmodia más los himnos, no salmodia solamente himnos. O sea, usted puede tener cualquier variedad. Usted se llama evangélico de las más de miles de diferentes sectas que salen de Estados Unidos, o pentecostal de todas las diferentes denominaciones, sectas que existen en todas partes, que salen de Estados Unidos y que pululan a América Latina, México, Centro y Sudamérica. Lo común es el desarrollo de la teología. Debemos saber, ya sea que usted sea parte de cualquier parte de denominación, cuál es el desarrollo de su teología. Si alguien le pregunta a usted, ¿qué iglesia vas? Hablando del contexto evangélico. Oh, soy evangélico. Sí, pero evangelicalismo son miles de sectas. ¿Cuál? Evangelicalismo no es iglesia. Es un movimiento, es algo que comprime diferentes sectas pequeñas. ¿Qué clase de evangélico eres tú? ¿Qué clase de evangélico? O soy pentecostal. Sí, pero el pentecostalismo no es iglesia. Es un movimiento que nace en Estados Unidos. ¿Qué clase de pentecostal eres? ¿De dónde nace tu denominación? ¿Cuál es el desarrollo de su teología? ¿Quién inventó la teología pentecostal, supongamos? Usted no puede decir simplemente la Biblia, porque los testigos dicen lo mismo. Y si usted dice la Biblia y los testigos lo mismo, entonces usted y los testigos son igual, porque él también dice la Biblia. O los mormones. O cualquier otra secta. Entonces, ¿cómo es el desarrollo de su teología? ¿Quién inventó la teología pentecostal? Oh, tiene que haber una razón, o sea, no apareció de la nada. Alguien tuvo que inventar, alguien tuvo que sentarse y decir, a ver, voy a pensar, pentecostalismo es esto, y lo escribió, lo enseñó y eso. Dentro de la historia del cristianismo, la teología también desarrolló. Sí, desarrolló. Si vamos al libro de los Hechos, por ejemplo, y lo leemos tal como es, vamos a encontrar cosas que hoy día, en otras palabras, no vamos a encontrar ahí lo que hoy día se ve en las iglesias cristianas. No vamos a encontrar. Y la pregunta que siempre uno tiene que hacerse es, entonces, ¿por qué llegamos a esto cuando ahí nos enseña, ¿no? Es la pregunta que todo. Yo me he hecho esa pregunta y hasta ahora muchos se hacen. ¿Por qué se hace hoy en día lo que en la Biblia no dice que hay que hacer? Especialmente en el libro de los Hechos, ¿no? Por ejemplo, muchos ponen muchas justificaciones y condiciones, ya sea, bueno, estamos hablando de hace 2000 años, dicen, ¿no? Estamos hablando de algo cultural. Ya la tecnología avanzó, ¿no? Lo cual quiere decir que como avanza la tecnología, entonces podemos hacer uso de muchas cosas que en ese tiempo no se hacía. Por ejemplo, esto. ¿No? El uso de la internet, el uso del teléfono celular, hace 2000 años no había eso. O sea, me hubiera gustado que haya eso en ese tiempo para ver, por ejemplo, los viajes de Pablo, escuchar los sermones que hacía Pablo, el concilio en Jerusalén. Me hubiera gustado estar ahí, qué es lo que hablaron. Lucas, por ejemplo. Lucas tuvo que omitir casi el 99.9% de lo que le dijeron. Solamente tenemos el 0.01% de lo que le dijeron a Lucas. ¿Se imagina cuánto más del 99% Lucas no escribió? Oiga, a mí me hubiera gustado saber el 99% que Lucas no se escribió. Y era lógico que no escribiera. Tenía que hacerlo a mano. No había máquina de escribir, no había textos, no había para tomar una foto, nada. No había para grabar, como decir, a ver, graba, te voy a grabar lo que dices y yo en mi casa voy a escucharte. No. Memoria. Repítelo otra vez. Para el tiempo que va a su casa, de repente se olvidó el 50% de lo que le dijeron. Y escribe solamente el 50% que le dijeron. Pero no solamente eso. Escribe el 50% de lo que le dijeron, es cierto, pero en sus palabras, no las palabras que le dijeron. Entonces llega a nosotros
una edición del libro de los Hechos de acuerdo a Lucas y de acuerdo a los copistas, porque el original no existe. Entonces alguien tuvo que copiar el original antes que se destruya. De repente esa persona omitió o puso otra palabra más. Entonces lo que estamos viendo es un documento que en líneas generales nos dice qué pasó, pero que fue omitido bastante porque la mente se olvida. Por ejemplo, hoy, cuando termine esto, alguien le va a preguntar, ¿y de qué habló el hermano César? Usted le va a decir lo que yo hablé en 1 hora, en 1 minuto. O habló de esto, pero no le dijo lo que hablé. Y si usted le quiere decir en detalle lo que hablé, tampoco lo va a decir. Lo va a decir tal vez en 3 minutos lo que yo dije en 1 hora. Y se imagina ahora 30 años de poner en un documento lo que hizo Jesús. Algo parecido es con la teología. Hoy día vamos a hablar cómo la teología reformada tiene como base, no empezó con Martín Lutero o Juan Calvino, sino va mucho más allá. Vamos a regresar unos 1000 años antes. No, vamos a ir unos 1700 años, sí, 1700 años en la historia. Vamos a viajar. Vamos a ir al Asia Menor. Vamos a ir a Egipto, vamos a ir a Siria, vamos a ir a Constantinopla y vamos a ver un escenario muy importante que afecta a todos, ya sea que usted sepa o no sepa, nos afecta. Ya sea que usted sea católico romano, ya sea que usted sea luterano, anglicano, episcopal, reformado y todas las divisiones de la reforma, presbiteriano y todas las divisiones del presbiterianismo, o evangélico y todas las sectas evangélicas que hay habidas y por haber. Nos afecta. El tema es, antes de la reforma ya existía la ortodoxia cristiana. Y eso es muy importante que se sepa. Porque muchos creen, con Lutero empezó. No, con Lutero empezó la reforma, pero no empezó el cristianismo, que es diferente. Hay una gran diferencia, ¿no? O con Calvino empezó la verdadera sana doctrina. No, si es así, entonces Dios fue muy injusto en mantenernos por 1500 años en plena ignorancia, hasta que apareció el ginebrino, lo cual no es correcto. Dios siempre ha estado salvando desde el momento que Pedro hizo su primer mensaje en Jerusalén. Dios comenzó a edificar su iglesia sin necesidad de reformados, sin necesidad, menos todavía, menos de las sectas norteamericanas que son evangélicos y pentecostales. Ellos ni entran al cuadro. Dios lo ha estado haciendo, expandiendo su reino sin interrupción. ¿Qué pasó hace más de 1700 años? Bueno, el siglo V. En el año 451 se lleva a cabo uno de los más importantes concilios en la historia del cristianismo. La historia del cristianismo tiene en realidad en concilios históricos 7 concilios. De los 7 concilios, todos fueron importantes, los 4 primeros fueron los más importantes. Los restantes 3 giran en relación a los 4. Cada uno es importante. Pero el concilio de Calcedonia en el año 451 trasciende. De una forma increíble trasciende. Créame. Si a usted no le gusta la historia y leer, y nunca ha leído, por favor, esto, al menos aquí escúcheme, para que sepa algo. Para que sepa algo, lo cual no es buen consejo, porque uno tiene que saber todo. Pero le digo algo porque tal vez a usted no le gusta leer. Ese es el problema en el evangelicalismo, no les gusta leer. Y eso es algo terrible, sinceramente, porque no les gusta leer. No entiendo cómo va a haber un progreso religioso, cristiano, doctrinal, cuando no les gusta leer. Es la verdad.
No tengo que demostrarlo, ustedes lo saben. No les gusta leer. Pero les doy una buena noticia. La Biblia hay que leerla. Y está el primer desafío. Y hay que estudiarla. Eso es más difícil. Porque de lo contrario, mi pregunta es, y ustedes ya saben cuál es mi pregunta que siempre hago. ¿Por qué se salen del catolicismo si no les gusta leer y entran a una secta donde tampoco leen? ¿A quién quieren engañar? Es mi pregunta. Se lo digo así, en directo. ¿A quién quieren engañar? Bueno, a mí no, porque yo conozco eso. No pueden engañar. El primero que va a engañar va a ser usted. Porque eso no es cristianismo. Vamos a ver qué es cristianismo. Año 451 en el Asia Menor. Concilio de Calcedonia. Aprendas ese nombre, Calcedonia. Me gusta ese nombre. Voy a repetirlo. Concilio de Calcedonia. Grábeselo en la mente. Concilio de Calcedonia. Tengo que repetir porque yo sé, créame, se lo aseguro, que terminando esta clase no van a saber qué concilio hablé. Pero voy a repetirlo otra vez. Yo ya conozco, ya sé. Concilio de Calcedonia. Calcedonia. Si usted lo sabe, discúlpeme, yo sé que usted lo sabe, pero muchos no saben. Y ya me dijeron, hermano, tenga paciencia. Sí, de verdad, tengo que tener extra paciencia. Concilio de Calcedonia. Repita, escríbalo. Calcedonia, año 451. Ese concilio se llevó a cabo como respuesta a una teología herética referente a la naturaleza de Cristo. El concilio de Calcedonia es el cuarto concilio de 7 concilios ecuménicos. ¿Por qué se llama ecuménicos? Porque en ese entonces representó a los 5 patriarcados que había en ese momento. Estaba el patriarcado de Jerusalén, estaba el de Antioquía de Siria, estaba el de Alejandría en Egipto, estaba el de Constantinopla en Turquía, de lo que es Turquía, y estaba también Roma, ¿no?, que en lo que es Italia, en Europa. Pero las 2 escuelas influenciantes en ese tiempo era la de Antioquía de Siria y la de Alejandría de Egipto. No solamente eran más influentes, pero había una rivalidad teológica, inclusive política y eclesiástica, entre estos 2 patriarcados en ese entonces. Muy importante, inclusive en teología. Okay, esto es el desarrollo de la teología y mucho tiene que ver el desarrollo político, el desarrollo eclesiástico, el desarrollo teológico, sociológico de ese entonces. ¿Ok? El resultado de lo que se hizo en este concilio es el credo de Calcedonia. Ahora, eso lo vamos a ver un momento. El credo de Calcedonia fue aceptado, es aceptado, no solamente fue, presente, tiempo presente, es, verbo ser o estar, es aceptado por la Iglesia Católica Romana, por la Iglesia Ortodoxa, en su mayoría, digo en su mayoría porque hay cierto sector que no, es otra historia, por las principales congregaciones, iglesias reformadas protestantes, incluyendo la presbiteriana. O sea, ese credo lo aceptan, ¿ok? Lo aceptan. Muy bien. Muchas sectas lo rechazan porque no son históricas. Sectas norteamericanas que nacen en el siglo XIX, como los mormones, testigos de Jehová, pentecostales y evangélicos. Nacen de Estados Unidos, no nacen de Jerusalén, no nacen de Turquía, de Siria, ni de Roma, ni de Constantinopla, ni de Egipto, Alejandría. Nacen de aquí, de Estados Unidos. Hace un poco más de 100 años. Se consolidan hace 100 años más o menos. O sea, no tienen un desarrollo histórico eclesiástico en la historia de la iglesia cristiana. Y muchos de ellos ni siquiera conocen esto. Sus pastores no saben de historia, no conocen esto, no les importa, no les enseñan a sus adherentes, ¿no? Pero si usted es evangélico y quiere saber, escúcheme.
451. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay este concilio de Calcedonia. Al final se hace lo que se llama el Credo de Calcedonia. Hubo una controversia entre las iglesias del oeste y las iglesias del este. ¿Cuál era la controversia? Bueno, la controversia tenía que ver con la naturaleza de Cristo. ¿No? Había empezado este conflicto teológico por un religioso llamado Eutico, así es su nombre, Eutico. Bueno, él enseñaba, ¿no?, de que Jesucristo tenía una naturaleza en una persona. O sea, en otras palabras, él creó lo que se llama el monofisitismo. Son dos palabras griegas. Mono significa uno y fisitismo, cuerpo. ¿No? Entonces, lo que es, o naturaleza. Lo que él decía es que cuando Cristo nace como hombre y va creciendo, eventualmente la naturaleza divina absorbe a la naturaleza humana y se queda en una naturaleza, en un solo cuerpo. Bueno, esto creó realmente una tormenta teológica fuerte, bien fuerte en ese entonces. Tanto de que para condenar a Eutico y a su doctrina, que estaba siendo expandida y muchos la apoyaban, se llamó a un concilio, el concilio de Calcedonia. En ese entonces el Papa era el Papa León I, llamado el Grande. ¿No? ¿Por qué? Porque él fue considerado un personaje que en ese entonces, estamos hablando en el siglo V, era un exponente, ¿no?, de la supremacía papal entre todos los 5 patriarcados, ¿no? Durante su papado, él vio la desintegración del Imperio Romano, no del Sacro Imperio Romano que vino 400 años después. No confundan el Sacro Imperio Romano con el Imperio Romano secular, ¿no? Y era una persona que le gustaba mucho la teología. Una persona que protegía la doctrina de la iglesia. O sea, él estaba en contra de los herejes. Y justo en su tiempo aparece Eutico, ¿no?, en donde estaba prácticamente redefiniendo de una forma herética la naturaleza de Cristo, ¿no? Era un monje Eutico, para el que quiera saber qué fue. Y como lo decía, él mantenía que Cristo solamente tenía una naturaleza y que eventualmente su naturaleza humana fue absorbida por su naturaleza divina, ¿no? El patriarca de Constantinopla, Fabriano, excomunicó a Eutico. Y Eutico apeló al Papa León I, el Grande. Bueno, Eutico no sabía que el Papa León I era celoso de la sana doctrina, ¿no? Y es cierto. Claro, Eutico dijo, bueno, si me excomunica, yo apelo al Papa, porque se podía apelar al Papa. Pero lo que Eutico no sabía es que él no conocía quién era León I. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Papa recibe, ¿no?, la apelación de Eutico, pero él rechaza las enseñanzas de Eutico, lo cual significa de que apelaste a la persona equivocada, porque yo apoyo la decisión que hizo el obispo de Constantinopla, ¿no?, de excomunicarte, ¿no? Durante el concilio, que hubo un debate, el concilio basó su decisión en los escritos de este Papa León I, llamado el Tomo, así se llama la carta, que él había escrito, ¿no?, anteriormente,
unos 2 años antes, durante la controversia al obispo de Constantinopla, Flaviano. Lo escribió en el año 449. El concilio fue en el año 451, 2 años después. Ahora, la carta que escribió el Papa León Grande, el Grande o primero, lo conservan todavía, está en el Vaticano, ¿no? Y esa es la base por la cual el concilio llegó a la conclusión, uno, de declarar hereje a Eutíquez, rechazar su enseñanza como herética, ¿no? Pero al mismo tiempo formular el credo de Calcedonia en cuanto a la cristología, que sirve como base para las confesiones católicas romanas, ortodoxas, anglicanas y reformadas presbiterianas. Fíjese, la carta del Papa León I, el Grande, en el año 451. Entonces, cuando llegamos para el tiempo de la Reforma, que son 1000 años después, cuando comienzan a formarse las iglesias, digamos, después de Lutero, las iglesias reformadas que hizo Calvino, las confesiones de fe que hizo Calvino, John Knox, los hugonotes y la Asamblea de Westminster y otras más, cuando tocan la naturaleza de Cristo, vamos a ver una estructura gramatical, ¿no? Las palabras que usan, que es justamente iguales a las palabras y el contenido teológico del credo de Calcedonia, el cual se basó en la carta que hizo el Papa León I al emperador o al patriarca de Constantinopla en el año 449. El contenido de la carta lo tengo aquí, es una carta larga, solamente traduje una parte que considero esencial, porque ese es el contenido del credo de Calcedonia, el cual es aceptado por las iglesias protestantes, lo cual, en última, las confesiones protestantes aceptan una teología cristológica que lo redefinió el Papa León I el Grande en el año 449. O sea, no lo inventó Lutero, no lo inventó Calvino. Muchos dicen, oh, estas confesiones lo inventaron ellos. Sí, lo escribieron ellos. Pero ¿de dónde se inspiraron? Ellos no lo inventaron en ese momento de la nada. Ellos tuvieron que ir a los documentos de los padres de la iglesia, de los papas. Y ellos aceptaron el credo calcedonio. Yo no sé si sabían, pero el credo calcedonio, su contenido, se basa en la carta que hizo León I el Grande en el año 449, cuando le escribió al patriarca de Constantinopla como respuesta a la herejía de Eutíquez. Ahora, yo voy a leer una parte de eso. Yo quiero que me preste atención. Lo he leído más de 10 veces, en inglés y en español. Lo he comparado con el credo de Calcedonia y con las confesiones protestantes. Eso hablé creo que ayer, unos días. Es lo mismo. En otras palabras, puedo concluir, basado en la evidencia histórica, que las confesiones reformadas se basan en un documento escrito por un papa, el Papa León I. Voy a leerlo. Realmente es increíble. Por eso que este papa fue, claro, siglos después fue canonizado como doctor de la iglesia. Así, doctor de la iglesia. Era un hombre hábil que conocía doctrina cristiana y Biblia muy bien.
¿Qué es lo que dice? Dice así, vamos a ver. Él empieza la introducción así. Eutico, dice él, esta es una parte, voy a ir mejor a... Aquí está, esta es la que tengo aquí la carta enfrente mía. Esto está en la internet, hay una página que se llama Textos de la Primera Iglesia Primitiva. Textos originales, están escritos en griego y están escritos en latín. Los originales. Esto es una traducción del griego al inglés. Y yo del inglés los voy a traducir al español. ¿Qué es lo que dice? Primero empieza hablando hacia Eutico. Dice, habiendo leído tu carta, no, esto le está hablando al patriarca de Constantinopla. Habiendo leído tu carta, amado, le dice, ¿no?, que llegó muy tarde para mí, de lo cual estoy muy sorprendido de haber sido, una vez que estuve leyéndolo, ¿no?, la narrativa detallada de los actos del obispo. Porque nosotros hemos encontrado, ¿no?, que el escándalo fue que se levantó entre ustedes en contra de la pureza de la fe. Mire cómo habla, en contra de la pureza de la fe, y que antes pareció escondido, pero que ahora ya se ha revelado y que está abierto para la vista de todos, de lo cual se ha mostrado que Eutícos, quien parecía una persona digna de todo respeto y virtud en su oficio de sacerdote, es, sin embargo, un ignorante, un extremadamente ignorante, así lo llama, extremadamente ignorante. Que inclusive los profetas dicen de él que él rechazó el entendimiento para hacer las cosas bien. Él pensó la iniquidad inclusive cuando estaba en su cama. Pero lo que es más odioso, ¿no?, que todo esto son sus opiniones blasfemas, que no él quiso ceder a que sea más sabio y que sea una persona con más conocimiento que uno mismo. Ahora, en esta, ¿dónde está? Ahora, en esta caída no sabia, aquellos que se encontraron escondidos, aquellos que se encontraron lejos de conocer la verdad por una oscuridad, en vez de recurrir a los profetas, a los dichos de los profetas o a las cartas de los apóstoles, ellos mismos recurrieron a su propia sabiduría, y así ellos resaltan como maestros de los errores, porque ellos nunca fueron discípulos de la verdad. Miren cómo habla. Porque ¿qué han aprendido ellos de las páginas del Nuevo Testamento que no han podido comprender los rudimentos del credo? Y aquellos que están a través del mundo y profesan, y que es profesado a través de la boca de cada uno, que dice que es nacido de nuevo, sin embargo, no es nacido de nuevo de su propio corazón. O sea, lo que está diciendo prácticamente aquí es que Eutícicos realmente engañó, su enseñanza fue muy dañina, que aquellos que se dieron cuenta de la mentira de esta herejía, en vez de ir a la verdad, en vez de ir a las cartas de los apóstoles y del Nuevo Testamento, ellos que se dicen que era nacido de nuevo espiritualmente, en realidad no lo eran en su propio corazón. Ahora, aquí dice algo. Número 2, empieza a decir ya aquí referente a Cristo. Ahora, esta parte es muy importante. Dice, sobre la doble natividad y naturaleza de Cristo, sin saber, por lo tanto, lo que estaba obligado a pensar acerca de la encarnación de la palabra de Dios, y no deseando obtener la luz del conocimiento mediante la investigación a lo largo
y ancho de las Sagradas Escrituras. Esto está hablando acerca de Eutíquos. Al menos podría haber escuchado, hablando de Eutíquos, atentamente la confesión general y uniforme, mediante la cual todo el cuerpo de los fieles confiesan que creen en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María. Esa es la confesión apostólica, lo voy a leer. Mira que para el siglo IV, V, la confesión apostólica era esto: creer en Dios Todopoderoso, en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María. Esto es muy importante, hermano, especialmente la última parte, del Espíritu Santo y de la Virgen María. ¿Ok? Con estas tres declaraciones se derrocan los artificios de casi todos los herejes, porque también había muchos herejes, los pelagianos, los arrianos, que todavía siguen, ¿no? O sea, fue un siglo, 5 siglos de mucha herejía. Salieron cantidad de herejías. Ustedes ni se imaginan la cantidad de herejías que existen o existieron, y muchas de ellas hasta ahora. Con estas tres declaraciones, ¿cuáles? Que Dios es Padre poderoso, Jesucristo único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo de la Virgen María, se derrumban los artificios de todos los herejes. Porque no solo se cree que Dios es todopoderoso y el Padre, sino que muestra que el Hijo es coeterno con Él. Y no se diferencia en nada del Padre, porque Él es Dios de Dios, todopoderoso de todopoderoso y nacido del Eterno, y es coeterno con Él. O sea, aquí está diciendo que Jesús es Dios. No más tarde en el tiempo, no menor en poder, no diferente en gloria, no dividido en esencia, pero al mismo tiempo el unigénito del Padre eterno, que nació eterno del Espíritu Santo y de la Virgen María. Y este nacimiento que tuvo en el momento apropiado, no quitó ni añadió nada a ese nacimiento divino y eterno, sino que por completo se unió por completo en la restauración del hombre que había sido engañado, o sea, Adán, para que pudiera vencer a la muerte y derrotar con su fuerza. Venció al diablo, que poseía el poder de la muerte. Porque no deberíamos poder vencer ahora al autor del pecado y a la muerte, a menos que Él, o sea Jesús, tomara nuestra naturaleza y la hiciera suya, a quien ni el pecado podía contaminar ni la muerte retener. Sin duda, entonces, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo dentro del vientre de su Virgen Madre, quien dio a luz sin perder su virginidad, como ella lo concibió sin perderla. Ahora, es un misterio, ¿ok? Esto es para otro tema referente al Teotocos, la virginidad permanente de la Virgen María. Así lo creyeron los padres de la Iglesia, así lo creyeron todos, inclusive los reformadores. ¿Ok? Yo sé que dentro del evangelicalismo, que no son reformados, ellos mandan de Estados Unidos, ellos objetan esto, pero es un acto totalmente no teológico, porque si no hay problema de aceptar que el milagro de Jesús, que el nacimiento de Jesús es milagro, entonces no tampoco debería de ser un problema el aceptar que después del nacimiento sigue siendo un milagro que la Virgen sea virgen. O sea, no se puede decir, oh, yo creo este milagro, pero no creo este milagro. O sea, no hay razón. Porque si es milagro, entonces, ¿por qué no también que el milagro siga? Es como decir, Dios me curó este ojo de milagro, pero este no creo que me curó, porque aquí tienen que operarlo. Oiga, si es un milagro en uno, también hay milagro en el otro. Pero eso es otro tema, ¿ok? Pero eso es lo que está diciendo aquí. Y eso fue creído por, hasta ahora se cree, 2000 años. Los grupos que rechazan son sectas como, por ejemplo, entre ellos están la mayoría de pentecostales, la mayoría de evangélicos, mormones, testigos de Jehová, ciencia cristiana, unitaristas, los socinianos, ¿no? Pero las mayores iglesias, católica romana, ortodoxo y reformados históricos creen. Ahora, últimamente, ya empezando el siglo XIX, por otras razones, muchos dicen, bueno, no creo tanto.
Pero Calvino lo creía, Lutero lo creía y muchos más otros lo creían. Pero esto ha sido la creencia histórica de la iglesia cristiana. ¿Ok? No ha sido inventado hace 50 años, sino ya siempre se ha creído así. ¿Qué más? Dice el Papa. Pero si no hubiera podido extraer una comprensión legítima del asunto, o sea, Eutíquos, de esta fuente pura de la fe cristiana, porque él había oscurecido el brillo de la verdad clara con un velo de ceguera peculiar a él mismo. Podría haberse sometido a la enseñanza de los evangelios. O sea, lo que está diciendo aquí Leo es que el mismo Eutíquos creó una herejía en donde él se cegó la verdad del evangelio y que él podría haber llegado a la verdad si él hubiera sometido a sí mismo a la enseñanza de los evangelios. Es lo que está diciendo. Cuando Mateo habla, por ejemplo, del libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, también podría haber buscado la instrucción proporcionada por las declaraciones de los apóstoles, leyendo en la epístola a los romanos, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su hijo, que fue hecho de la simiente de David, según la carne. Podría haber otorgado un cuidado leal a las páginas de los profetas y encontrado la promesa de Dios que le dice Dios a Abraham: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Para evitar toda duda en cuanto a la referencia de esta simiente, podría haber seguido al apóstol cuando dijo: para Abraham fueron las promesas hechas a su semilla. Y no dice a sus semillas, como si fueran muchas, sino a una y a tu simiente, que es Cristo. También podría haber captado la profecía de Isaías prestando más atención a lo que dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que se interpreta como Dios con nosotros. Y a las mismas palabras del profeta, que podría haber leído fielmente: un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, cuyo poder está sobre su hombro, y llamarán su nombre el ángel del gran consejero, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Y entonces no hablaría tan mal erróneamente Eutíquos como para decir que el Verbo se hizo carne, de tal manera que Cristo nació del vientre de la Virgen. Tuvo la forma de hombre, pero no tuvo la realidad del cuerpo de su madre. ¿O es posible que él pensó que nuestro Señor Jesucristo no era de nuestra naturaleza? Que el ángel que fue enviado a la bendita Virgen María dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder más alto te cubrirá con su sombra. Por eso también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, en el supuesto de que, como la concepción de la Virgen María fue un acto divino, la carne del concebido no participó de la naturaleza del que lo concibe. Por eso, este nacimiento tan singularmente maravilloso y tan asombrosamente único no debe entenderse de tal manera que las propiedades de su especie fueron eliminadas por la novedad de su creación. Porque aunque el Espíritu Santo impartió fertilidad a la Virgen, sin embargo, se recibió un cuerpo real de su cuerpo, y la sabiduría se edificó en su casa, y el Verbo se hizo carne, y la carne habitó entre nosotros. Es decir, en esa carne que tomó del hombre y que avivó y se avivó con el aliento de vida del Espíritu Santo a una vida superior. O sea, lo que está diciendo aquí el Papa a Eutíquos es que la Biblia otorga evidencia tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que si él hubiera prestado atención, hubiera concluido de que realmente Jesús nació, el Logos se hizo carne, no descuidó su naturaleza divina, pero tampoco no nació como hombre, al contrario, nació como hombre de la Virgen María, pero también fue Dios, y por eso se llama Hijo de Dios, Dios hecho hombre. No fue el Padre que vino a nacer, no fue la Trinidad que vino a nacer, fue el Hijo que tomó cuerpo humano de la naturaleza de la Virgen María, su madre. Eso es muy importante, eso es lo que está diciendo el Papa. Y que Eutíquos, si hubiera prestado atención a los textos que está poniendo el Papa, no hubiera llegado a la conclusión de que Jesús solamente tenía una naturaleza y que la naturaleza humana fue absorbida
por la naturaleza divina, negando prácticamente y afectando todo el plan de redención. Total, y eso es la herejía. Punto número 3. Se expone la fe y el consejo de Dios con respecto a la encarnación del Verbo. Sin daño de las propiedades de la naturaleza y la sustancia que luego se unieron en una sola persona, la majestad asumió la humildad, o sea, la gloria asumió la humildad. La fuerza asumió la debilidad, Dios hombre. La eternidad, Dios la mortalidad, hombre. Y para saldar la deuda de nuestra condición, la naturaleza inviolable, Dios se unió a la naturaleza pasible, hombre. ¿Para qué? Para que según convenía a las necesidades de nuestro caso, un mismo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nació el verdadero Dios, completo en lo que era suyo, completo en lo que era nuestro. Y por nuestro entendemos lo que el Creador formó en nosotros desde el principio y lo que se comprometió a reparar. Porque lo que el engañador, Satanás, trajo y el hombre engañado cometió, no tenía rastro en el Salvador, Jesucristo, que es perfecto. Tampoco, porque participó de las debilidades del hombre, compartió nuestras faltas, tomó forma de esclavo, pero no tuvo pecado, aumentando lo humano y no disminuyendo lo divino. Porque ese vaciamiento, kenosis, de sí mismo, por el cual lo invisible se hizo visible, y creador y señor de todas las cosas, quiso ser mortal, fue la compasión, no la falta de poder, como otros dicen por ahí. En consecuencia, por lo tanto, así que aquel que permaneciendo en la forma de Dios hizo hombre, también fue hecho hombre en forma de esclavo, porque es doulos en el griego, porque ambas naturalezas conservan su propio carácter, pero sin perder su propia característica. Y así como la forma de Dios no eliminó la forma de un esclavo, así la forma de un esclavo tampoco eliminó la forma de Dios. Y esto es exactamente lo que se cree dentro de la teología católica romana, de la teología ortodoxa, de la teología episcopal, de la teología anglicana y en todas las congregaciones históricas reformadas y presbiterianas. ¿Quién lo escribió? Papa León I. ¿Ok? Eso se escribió en el Credo de Calcedonia. Así que, queramos o no, estamos siguiendo una definición teológica escrita por un papa. Sigamos, porque en la medida en que el diablo solía jactarse de que el hombre había sido engañado por su astucia para que perdiera los dones divinos y privado al hombre de la bendición de la inmortalidad, había sido condenado a muerte y que había encontrado algo de consuelo en sus problemas al tener un socio en delincuencia, y que Dios también, a petición del principio de justicia, había cambiado su propio propósito hacia el hombre a quien había creado con tal honor, era necesario el tema de un consejo secreto, que es el Dios inmutable, cuya voluntad no puede ser robada su propia bondad, llevar a cabo el primer designio de su cuidado paternal hacia nosotros mediante un misterio más oculto. Y ese hombre que había sido llevado a su culpa por la traicionera astucia del diablo, no pereciera en contra del propósito de Dios. 4. Las propiedades de la doble natividad y la naturaleza de Cristo que se comparan entre sí. Entonces, entra en estas partes inferiores del mundo el Hijo de Dios, hablando de Cristo, que desciende de su hogar, o sea, el reino de Dios. Viene a la tierra y sin embargo no abandona la gloria de su Padre, engendrado en un nuevo orden humano por una nueva natividad, Navidad o nacimiento, porque la palabra Navidad significa natividad. Natividad es en latín, que significa nacimiento, español de España, en un nuevo orden, porque siendo invisible en su propia naturaleza, se hizo visible en la nuestra, y aquel a quien nada podía contener, se contentaba con ser contenido, permaneciendo antes de todos los tiempos, comenzó a ser en el tiempo. El Señor de todas las cosas oscureció su majestad inconmensurable, tomó sobre él la forma de un siervo, esclavo, doulos, siendo Dios que no podía sufrir,
no desdeñó ser hombre como algo a que aferrarse, ni tampoco ser inmortal como algo a que sujetarse. El Señor asumió la naturaleza de su madre sin su defecto. Ni en el Señor Jesucristo, nacido del vientre de la Virgen, la maravilla de su nacimiento hace que su naturaleza sea diferente a la nuestra, porque el que es Dios verdadero también es verdadero hombre. Y en esta unión hipostática no hay mentira, ya que allí se encuentran la humildad de la humanidad y la exaltación de la deidad. Porque así como Dios no se cambia por la compasión, tampoco el hombre es devorado por la dignidad. Porque cada forma hace lo que le es propio con la cooperación de la otra, que es el verbo cumpliendo lo que le pertenece al verbo y la carne cumpliendo lo que le pertenece a la carne. Uno de ellos brilla con milagros, el otro sucumbe a las heridas. Y como la palabra no deja de estar en igualdad con la gloria de su Padre, la carne no renuncia a la naturaleza de nuestra raza, porque debe repetirse una y otra vez que uno y el mismo es verdaderamente hijo de Dios, verdaderamente hijo de hombre. Dios, en que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hombre, en que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios, en que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada hubiera sido hecho. El hombre en que fue hecho de mujer, nacido bajo la ley. El nacimiento de la carne fue la manifestación de la naturaleza humana. La maternidad de una virgen es la prueba del poder de Dios. Tremendo. Tremendo, hermano. A mí esto realmente me sorprende. La infancia de un niño se muestra en la humildad de su cuna. La grandeza del Altísimo es proclamada por las voces de los ángeles. Aquel a quien Herodes, de una forma traicionera, se esforzó en destruirlo. Es como nosotros en nuestra primera etapa, pero aquel a quien los magos se arrodillan y le rinden adoración. Él es el Señor de todos. Así también, cuando vino al bautismo de Juan, el precursor, para que no fuera conocido a través del velo de la carne que cubría su divinidad, la voz del Padre en los cielos tronó fuerte y dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo estoy muy contento. Y así, a aquel a quien la astucia del diablo ataca como hombre, los ministerios de los ángeles sirven como Dios. Tiene hambre y tiene sed. Se cansa, duerme, totalmente humano. Pero también es divino porque pudo alimentar a 5,000 hombres con 5 panes y dar a la mujer de Samaria agua viva, de la cual el bebedor pudo evitar, pero no la mujer. Demostró caminar sobre la superficie del mar. Sus pies no se hundieron y sofocó el levantamiento de las olas, reprendiéndolo a los vientos. Esto, sin lugar a duda, es divino. Así que, por tanto, se puede pasar por alto muchas instancias o ejemplos. No es de la misma naturaleza el conmoverse en lágrimas de piedad y de dolor cuando muere un amigo. Porque cuando fue con Lázaro y mandó que se quitara la piedra que cerró la tumba por estar 4 días, su gran amigo se levantó a la vida con una voz de mando. O cuando estuvo colgado en la cruz, y en ese momento convirtió el día en la noche.
hizo temblar todos los elementos de la tierra, o cuando en el momento que fue traspasado sus manos con los clavos. Y sin embargo, en ese mismo momento, situación de sufrimiento, sufriendo y muriendo, abrió las puertas del paraíso al ladrón que le reconoció como Dios. Así que no es parte de la misma naturaleza decir, yo y el Padre somos uno. ¿Acaso es diferente que diga el Padre es mayor que yo? Porque aunque en el Señor Jesucristo Dios y el hombre son una sola persona, sin embargo la fuente que comparten ambos es una. La fuente de gloria es compartida por ambos, porque su humanidad, que es menor que la del Padre, viene de nuestro lado, pero su deidad, que es igual del Padre, viene del Padre. Por lo tanto, como consecuencia de esta unidad, se debe entender en ambas naturalezas. Sabemos que el Hijo del Hombre también descendió del cielo, cuando el Hijo de Dios tomó carne de la Virgen María que le dio a luz, la kenosis. Y nuevamente se dice que el Hijo de Dios fue crucificado, fue sepultado, y aunque no fue realmente en su divinidad por la cual el unigénito es coeterno y cosustancial con el Padre, sino en su débil naturaleza humana que Él sufrió estas cosas. Y así es que en el credo también nosotros confesamos que el Hijo unigénito de Dios fue crucificado y sepultado según el dicho del apóstol, porque si lo hubieran sabido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero cuando nuestro Señor y Salvador mismo instruyó la fe de sus discípulos mediante sus preguntas, dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y cuando dejaron constancia de las diversas opiniones de otras personas, dijo, pero ustedes, ¿qué dicen que yo soy? Yo, es decir, se refiere el Hijo del Hombre. ¿Y a quién veis en forma de esclavo y en carne verdadera? ¿Quién dicen ustedes que soy? Entonces el bendito Pedro, cuya confesión divinamente inspirada estaba destinada a beneficiar a todas las naciones, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no inmerecidamente fue declarado por el Señor, extrayendo de la principal piedra del ángulo la solidez del poder que también expresa su nombre, quien por la revelación del Padre confesó que era a la vez Cristo el Hijo de Dios. Porque el recibir uno de estos sin el otro no sirvió de nada para la salvación, y era igualmente peligroso haber creído que el Señor Jesucristo era o solo Dios sin el hombre, o solo hombre sin Dios. Pero después de la resurrección del Señor, que por supuesto fue de su verdadero cuerpo, porque Él resucitó de la misma manera que murió y fue sepultado, ¿qué otra cosa se efectuó por la demora de 40 días que la purificación de la pureza de nuestra fe de toda oscuridad? Porque con ese fin habló con sus discípulos, habitó, comió con ellos, le tocaron las manos, con diligencia y curiosidad, por los que estaban afectados por la duda que no era Él. Entró cuando cerraron las puertas a los apóstoles, sopló sobre ellos el bendito Espíritu Santo, les confirió la luz del entendimiento, abrió el secreto de las Sagradas Escrituras. Así que nuevamente mostró la herida de su costado, las marcas en los clavos, en todas las señales de su reciente sufrimiento, diciendo, mira mis manos, mira mis pies. Yo soy. Palpadme. Vean que un espíritu no tiene carne, ni huesos. Pero como ven, yo tengo carne y hueso. Para que se reconozca que las propiedades de su naturaleza divina y humana siguen siendo inseparables. Y que sepamos que el verbo no es diferente de la carne, en el sentido de confesar también que el único Hijo de Dios es a la vez el verbo y la carne.
de este ministerio, de este misterio de la fe, debe tenerse en cuenta que vuestro oponente, Eutícos, tiene poco sentido de sabiduría si ha reconocido nuestra naturaleza en el unigénito de Dios, ni por la humillación de tener que morir, ni por la gloria de su resurrección. Tampoco Eutícos tiene miedo de la declaración del bendito apóstol evangelista Juan cuando dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pero todo espíritu que destruye a Jesús no es de Dios. Ese es el anticristo. ¿Pero qué es destruir a Jesús? Destruir a Jesús es quitarle la naturaleza humana y anular el misterio por el cual fuimos salvados por las ficciones más desnudas. Y termina ahí. Sigue más adelante, pero esta es la parte crucial de la carta de este Papa Leo I el Grande. Voy a tratar de traducirla completa, lo voy a poner en mi blog, porque contiene historia teológica y contiene un gran fundamento bíblico, de la cual se basa el credo de Calcedonia, y el cual es aceptado así como está por la Iglesia Católica Romana, por la gran mayoría de las iglesias ortodoxas y por las principales iglesias reformadas protestantes, como son la anglicana, las iglesias reformadas continentales y la iglesia presbiteriana. Esto es teología, esto es historia, esto es eclesiología, esto es sana doctrina. Así que ya saben, nuestro credo es un credo histórico, y aunque tal vez muchos no sabían o para algunos les cuesta creerlo, se basa en el escrito de esta carta del Papa León I, llamado el Grande. Así que con esto termino. Lo voy a poner en mi página después que termine, y espero que esto haya traído entendimiento en lo que tiene que ver con nuestra fe cristiana histórica. Muy bien, entonces que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.